Hola, ¿qué tal, queridos caminantes? Bienvenidos una vez más a este pequeño encuentro que tendremos hoy con la palabra de Dios, que nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de la voluntad que el Señor tiene para poder nosotros entrar al cielo. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe hoy y siempre en nuestro caminar. Te damos gracias, Dios mío, Padre Todopoderoso, por permitir hoy estar aquí reunidos ante tu presencia. Regálanos nuevamente esa fuerza del Espíritu Santo para poder vencer toda aquella adversidad que se nos presente en nuestro camino espiritual. Asimismo, Dios mío, ábrenos el entendimiento para poder aceptar y comprender hoy el Evangelio que tienes para nuestras vidas. La palabra del día de hoy es tomada del libro sagrado en el Evangelio histórico de San Mateo, del capítulo 7, del versículo 21 a 27. Presta mucha atención a esta palabra. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, malhechores. Así pues, todo aquel que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embutieron contra ella, contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Pero a todo aquel que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, se parece al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e interrumpieron contra aquella casa, que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa. Muy bien, mis queridos compañeros, como acabamos de escuchar hoy en el Evangelio, el Señor Jesús, nuestro Maestro, nuevamente habla a nuestras vidas y nos enseña con claridad y dice que nosotros, o no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Y es que muchas veces, queridos compañeros, pues nosotros nos olvidamos de esta voluntad que el Señor viene y da para nuestras vidas. Y creemos que solamente con una parte del Evangelio o algún versículo en especial, pues podemos entrar en el reino de los cielos. Y no es así, porque hoy el Señor dice que no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y aquí el Señor nos especifica claramente el requisito que nosotros deberíamos cumplir si verdaderamente queremos entrar y que se nos abran esas puertas de par en par para poder llegar al cielo. Y es no solamente aceptar el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en nuestras vidas, que sí, eso es muy importante, pero seguido el Señor hoy dice para nuestras vidas que no solamente basta eso, que también es necesario cumplir la voluntad de su Padre que está en los cielos. Así, de igual manera como nuestro Señor Jesucristo lo hizo cuando Él anduvo y vivió aquí en la tierra entre nuestros hermanos. Y es que, queridos hermanos, nosotros para poder llegar a cumplir la voluntad de Dios a plenitud en cada momento de nuestra vida, pues necesitamos mucho de la palabra de Dios, necesitamos mucho de la doctrina de Dios, necesitamos mucho del Evangelio para nuestra vida de cada día, y es bien importante para nuestra transformación y conversión espiritual que dará en nosotros esa esperanza, esa fuerza, esa lucha para nosotros poder llegar a ser salvos. Y así que, mis queridos hermanos, no te conformes nada más no te conformes con tan poco para tu vida espiritual. Sigue aprendiendo de nuestros evangelios,
sigue aprendiendo con nuestros hermanos, sigue aprendiendo en comunidad para que llegues tú a ser verdaderamente hijos de Dios, para que tu crecimiento espiritual sea edificado sobre roca, para que cuando lleguen las tentaciones, para cuando lleguen las luchas, para cuando principalmente pues estés firme y no vayas a ser desprendido en tu fe, porque si no, tu ruina, como dice hoy en los evangelios nuestro Señor Jesucristo, aquel que es edificado sobre roca, vinieron las tempestades, los vientos y soplaron contra aquella casa, pero su casa se mantenió firme. Y si tú te apartas de la voluntad de Dios, si tú te apartas de estos evangelios, si tú te llegas por un momento, dejas tú tan siquiera de escuchar la palabra de Dios, serás aquel ejemplo en la parábola que el Señor da para nuestras vidas, que nuestra vida espiritual está siendo de alguna manera por ti edificada sobre la arena. Porque te apartas de Dios, porque te apartas del Señor, porque te apartas de su palabra, porque te apartas de su voluntad. Y entonces cuando llegue el enemigo, el malhechor, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, en ese momento será muy fácil para él desprenderte de ese plan de salvación que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor también hoy está advirtiendo que tengamos cuidado y que nos cimentemos sobre la roca, sobre su iglesia, en la palabra de Dios, para que cuando llegue el enemigo tentador, pues nos encuentre tan firmes que no nos pueda desprender, que no nos pueda mover y que no pueda robar esa bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Así es que muy atento a los próximos episodios y nos vemos con más buenas nuevas de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego, Dios te cuide y te guarde.